Estamos hoy con Gabriela Dascal y Galit Kurovich. Gabriela Dascal es directora de Coalición Latinoamericana, reúne comunidades judías para el combate a la desinformación y las fake news. Galit Kurovich, a su vez, es directora de la organización Veo Israel, con casi los mismos propósitos y se ocupa de redes sociales. Bienvenidas a Enlace Judío. Israel destruyó un hospital en Gaza. Israel mató a una niña. Las fake news están a la orden del día y ya que se dispararon es muy difícil detenerlas. A la vez, cuando se desmiente, ya es demasiado tarde. ¿Hay alguna estrategia consciente detrás de las fake news contra Israel y los judíos? ¿Y quién es responsable de ella? Es cierto que hay muchas fake news dando vueltas. Y es cierto también que estamos en la era de la información, donde es muy difícil frenar todo eso. La información corre muy rápido todo el tiempo y en segundos, me atrevo a decir, de repente algo chiquitito se vuelve gigante. ¿Y qué hacemos con todo eso? Porque estamos en casa y de repente empezamos a mirar el celular y nos empieza a llegar información por todos lados. Y qué difícil es saber si es cierto o no. Entonces, ¿qué hacer hoy en esta era donde todo corre, todo nos llega y no entendemos y no sabemos qué es lo que está sucediendo realmente en el mundo? Justamente por eso estamos trabajando hoy. Estamos trabajando para combatir esa desinformación. Nosotros llamamos desinformación a todo lo que está vinculando con fake news, que justamente desinforma a la gente, totalmente contrario de lo que debería ocurrir. O sea, uno espera meterse en redes sociales, uno sigue canales de televisión, portales digitales y esperaría informarse. Y por momentos pareciera que está ocurriendo todo y peor. Todo eso que está circulando juega un poco con las emociones, ¿no? Porque finalmente estas cosas, ¿por qué se viralizan? Porque nos genera algo, nos genera enojo, nos genera curiosidad, nos genera indignación, y justamente son esas emociones. Entonces, yo creo que, ¿qué hacer con todo esto? Respirar. Cada vez que nos llega una noticia, lo primero que tenemos que hacer es respirar, pensar y tratar de chequear la información. Somos los primeros responsables de chequear la información que nos llega, de entender cuál es la fuente que me está informando. ¿Es una fuente confiable? ¿Es una fuente que suelo seguir? ¿Hay otros medios hablando de lo mismo? ¿O solamente lo encontré acá y nada más? ¿Quién es la audiencia de este medio? ¿Cuál es la tendencia de este medio? Hoy, gracias a Dios, hay un montón de herramientas que nosotros tenemos a disposición. Pero acá viene también la parte importante y creo que ahí es donde entra la responsabilidad de cada uno, usar las herramientas que tenemos a disposición, porque si no es lo mismo que nada. También me gustaría sumar, si es posible, aprender el lenguaje de los videos. Nosotros tal vez fuimos al colegio, aprendimos a analizar textos, pero no aprendimos a analizar imágenes. Entonces, esto también es importante, enseñarle a la gente, a la audiencia, a mirar con ojo crítico las imágenes. Si nosotros tenemos un video donde vemos gente corriendo, oímos disparos y el texto dice un soldado israelí mata a 5 chicos, a ver, no vemos al soldado, no vemos al niño, o sea, solo vemos gente corriendo. Es decir, ese video puede estar manipulado claramente con un objetivo muy claro, que es una narrativa, que ahora vamos a hablar por dónde viene, bajar esa narrativa a la gente para que tenga una mirada acerca de Israel, que es en este caso una mirada negativa. A su vez, como dijo mi compañera Gabriela, las imágenes de la inteligencia artificial, si uno las mira y las analiza, se puede empezar a ver que un niño de una foto supuestamente de Gaza tiene 6 dedos en vez de 5. Entonces, también es esto, ¿no? Empezar a conocer el lenguaje audiovisual, que quienes estamos en el medio lo estudiamos, pero tal vez una persona que no se dedica a eso lo deja pasar y lo cree. ¿Hay una estrategia consciente detrás de las fake news? ¿Y quién es, o sea, contra los judíos e Israel? ¿Y quién es responsable de esta estrategia? Sabemos que hay estrategias y si hay algo que nos ha tocado aprender es que del otro lado trabajan muy en conjunto. Si uno analiza en general cuáles son las narrativas que se trabajan a nivel mundial e internacional, hay mucha correlatividad con lo que sale en un medio u otro medio del otro lado.
Entonces creo que eso es un gran aprendizaje que tenemos nosotros, los judíos, que a veces solemos trabajar de forma independiente y tenemos que aprender a trabajar más unidos por justamente esta lucha de combatir la desinformación, combatir el antisemitismo. ¿Quiénes están del otro lado haciendo esto? Y lamentablemente son muchos. Ojalá tuvieran nombre y apellido, ojalá pudiéramos ir a tocar una puerta, a quejarnos, a denunciar. Pero lo cierto es que no sabemos y que también el mundo digital hoy lo que ha permitido es el anonimato. Todas estas organizaciones que operan, que cada tanto salen algunas en los medios. Hace poquito circuló, por ejemplo, esto de la compañía en Rusia, que pareciera que tienen comprado medios. Hemos visto también salir listas de influencers que pareciera que los pagan desde ciertos países y demás. Estas cosas suelen circular. Lamentablemente no tenemos a ciencia cierta quién es detrás, pero sí sabemos que hay organizaciones que operan para lastimar, para hacer daño, porque finalmente ese es el fin de todo esto. El sistema funciona un poco así. Existen las cabezas de la narrativa anti-Israel, que sabemos que vienen por Irán, ¿no? El régimen ayatolá, que su objetivo es eliminar a Israel de la faz de la tierra, y obviamente luego de eso ir por todo Occidente y quienes tengan los valores que no son los de ellos. Esa bajada de línea baja por Hamás, Hezbollah, los hutíes, y de ahí, de esas narrativas, hay organizaciones que con nombre y apellido toman esas narrativas y las empiezan a difundir, tanto en las calles, en manifestaciones o en las redes. Entonces se arman. En las redes es un mundo gigante como un ciberespacio donde se cuelan por todas partes para difundir cada vez más estas narrativas. Como decía Gaby, lamentablemente ellos están mucho más adelantados que el mundo judío en este punto y por eso también nos ganan muchas veces en este combate, digamos, en esta lucha del ciberespacio, que es una lucha que hoy en día es una amenaza real hacia el judío en su vida real. Ya no pasa solo por las redes y por decirse una mala palabra. Hoy en día la amenaza pasa de lo cibernético a lo real. Tanto así que el miedo a decir que uno es judío le pasa, no sé, a mí me pasa. Yo, por ejemplo, nací en Jerusalén, me llamo Galit, pero para el mundo yo soy Gala. Soy Gala, nacida o criada en Argentina. Porque yo hoy, con tanto odio en las redes y amenazas, yo no sé a quién tengo enfrente como para decirle la verdad. Y esto es lo que la gente tiene que entender. Cuando ellos replican una historia pensando que es ingenuo, que están ayudando a algún pro-palestino, porque obviamente tal vez creen desde su corazón que están haciendo el bien, tienen que entender que en realidad están siendo parte de una narrativa mucho más amplia que amenaza la vida del judío. ¿Cómo trabajan ustedes? ¿Cómo trabajas, Gaby? Entiendo que así como el contraterrorismo es una familia, el terrorismo es una familia, el contraterrorismo es una familia, ahora los fake news probablemente son una familia porque se apoya, y ahora cómo se combate en familia, ¿cómo es el combate a las fake news? Bueno, ¿cómo combatimos nosotros? Primero conversando y analizando. Estamos constantemente monitoreando cuáles son estas conversaciones que uno puede ver en los medios, cuáles son las conversaciones que se ven en redes sociales, cuáles son los trend topics, cuáles son los materiales que más se viralizan y que más rápido corren. Leemos mucho los comentarios, porque a veces no se trata solamente de quién subió un video, sino también qué opina la gente sobre ese video, qué dice, apoyan, no apoyan, saben, no saben. A veces uno puede pasar horas leyendo comentarios de la gente e indignándose con esos comentarios. ¿Responden ustedes a los comentarios? A veces sí, a veces no. Sí respondemos, a ver, los tomamos como evidencia de lo que está pasando. Es nuestro puntapié para entender qué es lo que necesitamos comunicarle al mundo. Y ahí es donde venimos a trabajar luego. Pensamos juntos con estas mesas de trabajo que tenemos en cada una de las coaliciones, elegimos qué salir a responder y qué no, porque la realidad también es que es tan grande toda esa movida que hay del otro lado que no nos alcanzaría ni la energía ni el tiempo si tuviéramos que salir a defender y a responder y a argumentar sobre cada una de las fake news que han dado vuelta.
Entonces elegimos que sí salir a responder y esas narrativas justamente buscamos que sean compartidas. Buscamos que el mundo judío en Chile, en Argentina, en Perú, en Guatemala, realmente trabaje en conjunto diciendo lo mismo, porque al final también se trata un poco de eso. Muchas veces nos ha tocado como mundo judío pelearnos entre nosotros. Y creo que post 7 de octubre hemos entendido que no es el camino, que el camino es conversar, primero entendernos entre nosotros y que el enemigo está afuera. Y que si no lo salimos a combatir juntos, con narrativas conjuntas y con discursos compartidos, es mucho más difícil, casi imposible, me atrevo a decir. ¿Qué hacemos nosotros? Eso, trabajamos conversando, trabajamos eligiendo, trabajamos decidiendo, y luego salimos, tratamos de conversar con los medios, tratamos que los medios utilicen determinados materiales que nosotros podemos acercar, porque al final buscamos justamente eso, llevar la verdad a los lugares que nos pueden ayudar a difundirla. Entonces, a veces es esto, a veces se trata de sentarse y conversar con un periodista y tener una conversación desde el conocimiento, desde lo que uno puede investigar, desde las conversaciones, para llegar al lugar al que nosotros queremos llegar. Si al final, justamente lo que uno busca es eso, es que las comunidades judías puedan vivir bien no solamente internamente, sino en el país en el que se desarrollan. ¿Qué judío quiere ir caminando por la calle con una kipá y que le griten cualquier cosa? Y un poco como decía Galit antes, también lo que ha permitido todo este mundo de las redes sociales es que la violencia que ocurre en el mundo digital llegue a la realidad, llegue a la vida. Nos ha tocado ver y entender cómo ya no se trata solamente de gente que anda diciendo o anda comentando una fake news. Hemos visto un montón de casos de antisemitismo que han llegado a violencia física. Entonces, al final, ¿qué es lo que buscamos nosotros? Que esto no suceda. De a poquito ir frenando toda esta ola de odio. Entonces hemos entendido que la clave para poder hacerlo es primero conversar entre nosotros y a partir de ahí poder salir con narrativas unificadas. Esto que dice Gaby me parece que es fundamental para entender el trabajo que hay detrás, tanto de la coalición como de Veo Israel. Para nosotros poder difundir un material, primero está todo este trabajo de la cual Gabriela está hablando. Una vez que se hizo ese trabajo, nosotros en nuestras redes, en tanto Veo Israel, utiliza los materiales también que genera coalición para difundirlo. Esta es la parte para mí más importante de todo el proceso. Cuanta más cantidad de usuarios, de gente pueda compartir los materiales, difundir los materiales, mostrarlos, subirlos a redes, ahí es donde se genera la verdadera batalla. Porque si bien hay mucha gente con muchas ganas de decir pero hay que hacer. Entonces, lo que nosotros queremos como objetivo de esta conversación, obviamente, además de comentar la realidad en la que estamos viviendo los judíos, que muchos lo saben, es la importancia que tienen un clic. Realmente que puedan entrar a Veo Israel, que puedan ver lo que les interesa y poder compartirlo, llamar a la gente para que lo vea, porque ahí sí hacemos cantidad y realmente hoy en día las redes son la fuente. Entonces, mi mensaje es compartir, compartir y compartir, porque cuando pasó lo de la flotilla, que Greta con su flotilla estaba yendo hacia Israel, toda la gente no judía en mis redes compartieron ese evento como si fuera el evento del año. Pero cuando pasa algo, como cuando Hezbollah lanza un misil y asesina a 12 chicos drusos en el norte, nadie se entera. Entonces la pregunta es, ¿nadie se entera o no les importa? Entonces vayamos por que se enteren. Primero que se enteren por la mayoría y la cantidad de gente. Después vemos si no les interesa. Pero depende de nosotros, de la comunidad judía y de los que apoyan la comunidad judía, de realmente entrar a Veo Israel y otras fuentes que crean que son verídicas para compartir. Quiero decir que yo los considero como el octavo frente de Israel, porque es un frente bastante difícil y es una guerra muy reñida. Nosotros llegamos a 19 millones de personas a través de todas nuestras redes. Y bueno, cuéntenos en la familia, ¿no? Cuéntenos como parte de la familia de la información correcta, porque tenemos que llegar a los oídos de la gente. La verdad tenemos que alcanzar, porque
nuestros contrarios, nuestros enemigos, por decirlo de alguna manera, están muy bien armados y están muy bien organizados y ellos están realmente trabajando muy duro. Entonces, sí, yo siento que tenemos una responsabilidad muy grande y tenemos que cumplir con ella a pesar de que hay días, me imagino ustedes también, que se les antoja ya tirar la toalla, ¿no? Pero seguimos y seguimos y seguimos porque estamos en el frente. Yo tenía aquí en la puerta un banner que decía, el periodismo es una batalla, bienvenidos al frente. Y todo el mundo decía, pero ¿por qué? Si eso es muy agresivo. Pero realmente eso es lo que hacemos, es una lucha porque la gente entienda la verdad de este pequeño país de 10 millones de personas que está luchando por Occidente, está luchando por el mundo entero, ¿no? Mira, Sí. May, a mí me parece clave lo que mencionas y creo que también acá hay un gran aprendizaje para todos. Porque cuando uno se pone un objetivo al hombro, como en este caso tú dices, combatir la desinformación y ir al frente de esta batalla, para hacer eso uno tiene que prepararse. Entonces, recién cuando conversábamos de, bueno, ¿y qué hacemos con esto? Y una de las cosas que hacemos también es educar para que la gente entienda. Estamos muy acostumbrados a tener un celular en la mano, a meternos en Instagram, en TikTok y ser simples consumidores de contenido. Pero no alcanza con eso hoy. O sea, con solamente consumir contenido no hacemos nada. Tenemos que ser responsables también, no solamente de lo que consumimos, sino de aquello que detectamos, aquello que sabemos que no es cierto. Una de las cosas que trabajamos desde la coalición también tienen que ver con eso, que es educar al consumidor. Cuando veo algo que está mal, tengo que salir a denunciarlo. No alcanza solamente con indignarse. Entonces, muchas veces nosotros también trabajamos con eso, explicándole a la gente que además de ver un video, si hago clic en los 3 puntitos y pongo denunciar y elijo que estoy denunciando porque este video promueve discursos de odio, discriminación, eso es lo que realmente necesitamos también que la gente empiece a entender y hacer. Que justamente para liberar esta lucha, para poder ganar esta batalla, necesitamos salir a pelear. Y que si no se sale a pelear con los ojos, se sale a pelear con las manos. Entonces, es importante esto, que la gente también empiece a entender y empiece a educarse de cómo colaborar. Porque al final muchas veces uno piensa, bueno, pero soy yo, ¿qué voy a hacer desde mi casa? No. La realidad es que si todos desde nuestras casas hacemos cositas pequeñas, como por ejemplo salir a denunciar contenido que incita al odio en redes sociales, eso es lo que logra que ese contenido tenga menos visualizaciones, que las plataformas revisen cuál es el contenido que está circulando en las plataformas y que lo baje en el mejor de los casos, ¿no? Pero eso es súper, súper importante también, que todos somos responsables de lo que consumimos y de lo que podemos hacer para que ese contenido no siga circulando. Sí, y me gustaría decir algo que tal vez mucha gente no lo escuchó, pero cuando yo estuve en Israel desde el 7 de octubre hasta ahora, trabajando con testimonios de primera mano, mostrando la realidad de lo que se ha vivido después de la masacre en español, eso lo pueden encontrar en nuestras playlists de YouTube. Mis amigos, los soldados que realmente iban al frente y ponían el cuerpo y ponían la vida, que iban a Gaza o al Líbano, estaban asombrados con mi trabajo, con nuestro trabajo. Es decir, que para el soldado, saber que atrás de él hay más gente sosteniéndolo, le está dando más fuerza para ir. No se sienten solos y ellos realmente dicen, yo puedo poner mi cuerpo y mi vida, pero me costaría ir a escuchar cómo un sobreviviente perdió a toda su familia y vos lo estás haciendo. Entonces es esto, no menospreciar el trabajo de redes. Realmente hoy en día redes parece que se atribuye a un influencer que muestra ropa. Y no, hoy redes también es salvar vidas de judíos o de quien uno considere que quiere mostrar. Así que me parece súper importante cerrar, bueno, en mi caso, si quieren, con eso. Tengo una pregunta para Gaby. ¿Existen patrones comunes a lo largo de toda América Latina en el antisemitismo y el odio a los judíos? Yo creo que sí, que existen patrones y que los patrones que vemos en el mundo digital hoy no son muy distintos al antisemitismo que conocemos de hace
miles de años. Los judíos siempre fuimos perseguidos. Cambió un poco los recursos que tienen para perseguirnos, cambiaron un poco el lenguaje que utilizamos. Hoy hablamos por ahí también inclusive de antisionismo, como quien te dice, no, yo tengo un amigo judío, yo en realidad lo que estoy es en contra del Estado de Israel, el único Estado judío del mundo. No tiene nada que ver con odiar a los judíos. Entonces, sí hay patrones. Los patrones son un poco los mismos que se vienen manejando de siglos, que tienen que ver con pensar que los judíos controlamos el mundo, los judíos controlamos los medios de comunicación, los judíos somos cerrados y no nos vinculamos con el resto de la sociedad, cuando en realidad, si uno realmente se informa, hay judíos que han marcado la historia de la humanidad, que han hecho grandes aportes a nivel mundial. ¿Hay patrones? Sí hay patrones. ¿Son distintos de los del antisemitismo típico? No, no son distintos. Simplemente se van transformando y van buscando otras formas de comunicar el odio, pero al final es el mismo odio infundado. Yo creo que si cualquier persona se toma un minuto para pensar cómo es posible odiar a un otro por el Dios en el que cree, por la religión que profesa, por las tradiciones que vive en su día a día, no encontraría forma de que alguien no pensara lo ridículo que es esto. Lo ridículo que en general es el odio. Uno puede extrapolar el tema del antisemitismo y pensar en general, como si odiáramos, o sea, creo que hoy todos somos mucho más conscientes o tratamos de vivir en una sociedad más consciente. Pensar en odiar a alguien por sus deseos, pensar en odiar a alguien por su color de piel, pensar en odiar a alguien por su religión o por el país en el que vive. Hemos visto israelíes discriminados alrededor de todo el mundo porque estaban de vacaciones y los escucharon hablar en hebreo. Entonces, digo, lamentablemente hay patrones que se siguen repitiendo constantemente, pero que la verdad es que hoy vivimos en un mundo mucho más informado, con todo lo bueno y todo lo malo que esto tiene. Entonces, al final la invitación es eso, a detenernos a pensar un segundo en por qué estamos odiando a ese otro, qué nos genera ese otro, por qué nos molesta. Así que creo que se trata un poco de eso. Pero finalmente nosotros vivimos con la tranquilidad de querer vivir en un mundo más tolerante, porque creo que también se trata un poco de eso, de cuál es nuestro mensaje como judíos ante estos patrones, cómo respondemos a eso. Y tenemos que responder con más amor, tenemos que evitar el odio, tenemos que entender que cuando hay un otro que odia porque sí, no importa, ya no importa ni el motivo, ¿no? O sea, cuando hablamos de esos patrones, ya no importa ni por qué, pero tratar de que la gente entienda que no llegamos a ningún lado como sociedad, no avanza el mundo si seguimos repitiendo eso. Tú, Galit, tu pregunta es, ¿qué plataformas o redes son más propensas a difundir contenido antisemita? Al principio, cuando empezaron las redes, empezó por personas, después organizaciones, hoy en día más que nada en relación a lo político, más relacionado a las izquierdas. Hay muchas y muchísimas de ese estilo, por suerte, son minoría. Si uno ve la cantidad de seguidores que tiene, son porcentajes muy chicos, pero existen y son muchos. Y hoy en día, lamentablemente, llegamos al nivel donde el New York Times, BBC, grandes mainstream, por el hecho de querer tener la primer nota y ser viral y tener la mayor cantidad de vistos, la mayor cantidad de engagement, sería de alcance, sin chequear la fuente o sabiendo, podemos decir, ingenuamente, sin chequear la fuente puedo decir, pero también sabiendo de dónde viene, eligen publicar una nota en contra de Israel o que no es verídica. Podemos decir que básicamente es para ponerse en primer lugar, ¿no? Gaby, si vos tenés algo para decir al respecto. Y también, bueno, para sumar... Yo creo que TikTok es la peor. TikTok tiene mucha gente como esta nueva idea de la izquierda progresista, entre comillas, que más de progresista no tiene nada. Es muy arcaica con sus pensamientos antijudíos, ¿no? Pero sí, ahí se ve la viralización de personas más que organizaciones. A mí me mandan TikToks increíbles hechos con inteligencia artificial donde ya destruyeron Tel Aviv, donde Israel está en llamas, donde y me dicen, por favor, dime que no es cierto. Pues no es cierto, Claro. pero TikTok es donde yo siento que no sé si son más permisivos o de plano hay una
Sí, hay una tendencia de TikTok al antisemitismo. Yo creo que todas las plataformas hoy buscan tener leyes de buena convivencia y regulan cómo debe ser el contenido. Pero, como quien dice también, echa la ley, echa la trampa, cuando hay intenciones de generar contenido que dañe, uno aprende a sortear esos obstáculos. Entonces, si bien las plataformas van cambiando un poco los contenidos que regulan y cómo deben o no deben ser, los contenidos que son rechazados, hoy si uno quiere subir ciertos contenidos y tienen cosas de violencia muy explícitas, muchas veces la misma plataforma los baja, o mismo cuando la gente denuncia. Lo cierto también es que cada vez uno va aprendiendo cómo sortear esas reglas que pone la misma plataforma. Y es todo tan rápido y tan constante que al final todo el tiempo tenemos circulando contenido de esta índole. Contenido antisemita, contenido de odio, fake news, contenido que se hace con inteligencia artificial, pero que se sube como si fuera real, porque al final se trata de eso, o sea, cómo uno utiliza las herramientas. La inteligencia artificial es maravillosa, salvo que lo usemos para dañar y hacer el mal. Entonces, al final creo que se trata de esto, y lamentablemente yo creo que si bien hay... hoy podemos hablar de que X es una de las redes más con más haters, y que de pronto en TikTok uno ve el contenido más agresivo y demás. Yo creo que la realidad, lamentablemente, es que en todas las plataformas hoy, en todas las plataformas, si uno mira, busca y dentro de eso mismo el algoritmo también nos empieza a mostrar más contenido de eso. Cuando uno más busca sobre un tema, más contenido nos empieza a mostrar la plataforma. Lamentablemente hoy circula en todos lados. Gaby, tú que tienes contacto con distintas comunidades judías en cada país de América Latina, ¿qué impacto tienen esas fake news en la percepción pública de las comunidades judías? En varios países de Latinoamérica venimos de atravesar distintos procesos electorales. En Argentina asumió hace no tan poco, pero tampoco tanto, Milei. En Chile tuvimos elecciones hace muy poquito, recién en marzo pasado, asumió Kast como nuevo presidente. Perú hoy está atravesando un proceso súper complejo con sus elecciones y temas de corrupción, o sea, tuvimos elecciones hace casi 10 días y todavía no están los resultados, y yo creo que ese contexto marca mucho cómo viven las sociedades y las comunidades judías. Pero principalmente creo que está marcado por temas de comunicación. Hay gobiernos que son más abiertos a las conversaciones y que se preocupan de que todas las comunidades que viven en el país vivan bien, y hay gobiernos que son menos cerrados a conversar. Entonces, ¿cómo impacta esto? Impacta un montón, impacta en el diario vivir. Porque al final no se trata solamente de la forma en que uno vive, sino también cómo es percibido por el resto de la sociedad. Esto que decíamos antes, no poder salir a la calle con una polera de Maccabi Israel, no poder salir con una kipá, que haya colegios que tuvieron que cambiar sus uniformes porque el logo era una menorá, y entonces eso hacía que le griten a los niños cuando salían y caminaban a sus casas. Obvio que afecta. Obvio que afecta, porque al final ese antisemitismo que vemos en redes sociales y esa desinformación es la que alimenta de odio a la sociedad. Entonces tiene un impacto directo. Una de las cosas que conversábamos mucho y que se dio principalmente con los jóvenes en los diferentes países, muchas veces los jóvenes van a colegios judíos. En las comunidades, pasa en Chile, pasa en Argentina, y el primer momento en que los jóvenes se encuentran con la sociedad es cuando ingresan a la universidad. Que no hay universidades judías en Latinoamérica, así como tenemos los colegios judíos, donde el 100% de nuestros compañeros viven una experiencia y una vida muy parecida a la nuestra. Y cuando entran a la universidad se empiezan a encontrar con que hay una sociedad que piensa sobre los judíos, que juzga a los judíos y que se informa en redes sociales. Entonces, imaginémonos que si estas redes sociales de las que estamos hablando son las redes sociales que están educando a esa sociedad que después se vincula con nosotros a partir de ese prejuicio que generan por lo que ven en las redes sociales, qué difícil, ¿no? Qué difícil vivir. ¿Qué estrategias, Galit, son eficaces para contrarrestar las fake news antisemitas? Bueno, en principio me parece que es súper importante no pecar de ignorantes. Es importante entender que no vivimos, digamos, en un mundo donde las cosas suceden de un día para el otro.
venimos con una historia, con un contexto, con un lugar, ¿no? Como que geográficamente, quienes viven en Latinoamérica, si quieren decir o saber algo de otro lugar del mundo, en este caso eligen Medio Oriente, algo tienen que saber sobre la historia de Medio Oriente o cómo es la mentalidad de Medio Oriente, historia, digamos, es decir, cuando hay tantos problemas en el mundo, pero tantos problemas en el mundo, ni siquiera fuera de nuestro país, en nuestro mismo país, si miramos para un lado, hay muchísimos problemas, pero la persona decide, porque es una decisión, ¿no? Decide militar en este caso por otro país, tiene que tener fundamentos para decidir eso, porque si uno quiere decir que lucha por los derechos humanos, bueno, que vaya a darle sopa a quienes están en la calle. Es decir, si yo como persona me creo mejor persona porque posteé algo en contra de Israel, eso no te hace mejor persona. Mejor persona te hace hacer cosas, literal, por alguien o por algo que vos, digamos, puedas ayudar y ver que ayudaste. Entonces, cuando yo elijo de todos los problemas del mundo Medio Oriente, ¿por qué elijo Medio Oriente? Y saber qué es lo que estoy hablando. Porque si yo hablo de genocidio, ¿no? Como todos hablan de apartheid, hablo de un montón de términos que se viralizaron, pecas de ignorante. Entonces yo creo que lo primero es, como dice Gaby, tenemos que enseñar, educar sobre Medio Oriente. Las escuelas judías en primer grado, segundo grado, ya empiezan a estudiar la historia judía, de dónde venimos, quiénes somos. Es importante empezar a enseñar judaísmo, empezar a enseñar historia en las escuelas, obviamente, como parte de una currícula educativa, para uno saber por qué se le dice hebreo a un hebreo, por qué se dice ibrit en hebreo. Entonces uno empieza a decir, porque viene de la palabra me'ever, que significa más allá del río Jordán. Entonces ya te ubica en que es una tribu que existía más allá del río Jordán. Entonces vos decís, claro, entonces no es que ellos, los judíos, ahora están ocupando un espacio, o sea, es como totalmente pecar de ignorante acerca de un tema que las personas eligen, entre comillas, militar, porque podrían haber elegido, no sé, los talibanes, o el casamiento infantil, o la pobreza en Haití. Entonces, es lo que hace Veo Israel? Porque hace ratito me estabas platicando de que, sí, cómo contrarrestan. generamos conciencia a través de 3 factores. Primero, mostrar Israel, mostrar lo humano de Israel, que somos personas de carne y hueso, como cualquier persona, que no tenemos ni colmillos, ni los, ¿cómo se dice, Gaby? Ni los cuernos, ni que somos personas como las otras millones en el mundo que queremos vivir en paz y que tenemos emociones, que nos duele, que queremos que nuestros hijos puedan crecer en un país con paz, que no tengamos que ver a nuestros hijos morir defendiendo a nuestro país. Entonces, en principio, mostrando y humanizando a los judíos, ¿no? Y a Israel. Eso es por un lado. Por otro lado, también mostramos el antisemitismo en el mundo, mostrando qué es lo que genera, y también mostramos a quiénes lo generan y quiénes están detrás de este antisemitismo, mostrando historias de primera mano. Y bueno, eso es básicamente nuestro trabajo, y conversando mucho con medios como ustedes y trabajando en conjunto. Gaby, ¿qué papel juega el Estado de Israel y la Hasbara en la lucha contra este fenómeno? Ya no está de moda decir Hasbara, ya no está de moda decir Hasbara. Ya no está de moda decir Hasbara, o por lo menos no como la conocíamos, esa Hasbara argumentativa. Pero yo creo que porque entramos en una movida de comunicación tan potente que es muy difícil charlar. Para hacer Hasbara, para poder argumentar, se necesitan espacios de diálogo. Y cada vez son menos los espacios de diálogo, porque cada vez está más violento el mundo, están más violentas las conversaciones que tenemos. Yo creo que post 7 de octubre, si hay algo que entendió Israel y el Estado de Israel, es que los judíos del mundo y los judíos de Israel son igual de importantes, y que Israel necesita a las comunidades judías del mundo, y que las comunidades judías del mundo, sin lugar a duda, necesitamos Israel. Entonces, cuando hablamos de esa unión que decíamos al principio, de trabajar en conjunto, yo creo que también el Estado de Israel entendió eso.
Los judíos que están alrededor del mundo no son solamente potenciales clientes para hacer aliyah y para ir a vivir a Israel. Los necesitamos también, necesitamos a las comunidades judías. Hay comunidades judías muy potentes, con mucha presencia en sus países, que realmente son aportes en los países en los que están. Y yo creo que a Israel le tomó su tiempo entender esto, pero que lo entendimos. Cuando hablamos de juntos, es todos juntos, no solamente las comunidades de la Golá, no solamente la diáspora, es todos juntos, los judíos de Israel también. Y por eso creo que también es clave esto, el papel que tienen medios como Enlace Judío, medios como Veo Israel, que informan a los judíos del mundo, más allá de donde vivan. El antisemitismo nos golpea y nos duele a todos por igual, no importa dónde vivamos. Y de a poquito hemos ido entendiendo cómo vive la sociedad israelí y cómo vivimos los judíos que no vivimos en Israel, y tenemos mucho más en común de lo que creemos, y nos lastima igual lo que sucede. El 7 de octubre nos dolió a todos, porque creo que prácticamente, no sé si debe haber algún judío del mundo que no tenga un familiar, un amigo o un conocido que viva en Israel. Y eso hace que también sea nuestra casa, el único Estado judío del mundo, es el único lugar que, por el simple hecho de ser quienes somos, estaría dispuestos a recibirnos, a darnos un lugar donde vivir, a enseñarnos a hablar su idioma. Entonces, creo que en ese aspecto hubo una apertura muy grande de entender que, como dije antes, juntos es todos juntos es la única forma de librar esta batalla. Creo que hay un trabajo constante del Estado de Israel con las comunidades judías del mundo. Pero siento que sí falta un poco el interés de Israel en cuanto a nuestras organizaciones, ¿no? Mira, por un lado podríamos responder que sí, por otro lado podría responder que seguramente hay mucha ayuda que nosotros no vemos si ocurre, y en tercera instancia podría decir que Israel hoy está pasando por un momento donde nos necesita. Debe ser muy difícil tener la casa revuelta como está hoy, post 7 de octubre, todavía con misiles que caen de forma constante. O sea, no nos olvidemos que en Israel hay una guerra que empezó hace 3 años y que ha tenido sus ventanas de respiro, pero que aún continúa. Hay cosas que no están cerradas, hay momentos mejores, hay momentos peores. Entiendo que hoy haya una prioridad de cuidar eso, aunque sí, por supuesto, y como decía antes, es importante que el Estado de Israel mire y cuide también a los judíos del resto del mundo, justamente por esta relación simbiótica, de la importancia que tiene que desde ambos lados nos estemos cuidando y sosteniendo. Parte del trabajo de la coalición creo que también es ese, sostenernos, porque a veces se dan situaciones en Israel donde seguramente la sociedad israelí y los judíos de Israel están muy cansados y la Golá sale a sostener, y a veces nos pasan cosas en Chile, nos pasan cosas en Perú, nos pasan cosas en Guatemala, y bueno, uno se cansa, y ahí está la coalición también sosteniendo, con una palmada de aliento, con una idea. A veces cuando uno está inmerso en un problema, en una situación dolorosa, cuesta ver cómo salir adelante. Entonces me parece que en ese sentido es que puede haber apoyo, y es uno de los grandes objetivos también de la coalición, esto de sostener al que necesita, y nos vamos turnando, todos vamos teniendo buenos y malos momentos. ¿Tú qué dices, Gali? La relación con Israel de tu organización. Por un lado, Israel tiene 78 años, es muy poco, y que ha puesto el foco en otros temas. Creo que este tema relacionado a las fake news y todo lo que es medios y redes realmente lo dejó pasar en un principio. Tal vez no pudieron ver que esto iba a suceder o no tuvieron tal vez el tiempo, ¿no? Porque cuando uno está, como dice Gaby, con la casa revuelta, capaz no fue un foco que le pusieron atención, y también llegó muy de golpe, ¿no? De un día para el otro TikTok, de un día para el otro Instagram. Entonces, bueno, me parece que se les pasó un poco por encima esta ola, que estamos tratando de empezar a atajar ahora, y que espero realmente que sea una pata más dentro de las prioridades, que tal vez lo es, y de a poco se va a ir construyendo. Digamos, Roma no se construye de un día para el otro, pero estamos nosotros acá tratando de construir Roma. ¿Qué desafíos particulares enfrenta América Latina en comparación con otras regiones del mundo en este tema? En general, Latinoamérica cuenta con una gran ventaja, que es que un poco Latinoamérica trabaja con el diario del lunes.
porque hay ciertas tendencias vinculadas con antisemitismo que empiezan a desarrollarse primero en Europa y que, igual que la ropa, a nosotros nos llegan unos meses después. Contamos un poco con esa ventaja y me parece que tenemos que ser más observadores. Tenemos que mirar lo que está pasando en otros lugares del mundo y entender que si trabajamos estratégicamente podemos evitar eso. Hemos visto alzas de antisemitismo muy grandes en países como, por ejemplo, España. Entonces, creo que si nosotros ponemos la mirada en eso y entendemos, ¿sí?, dónde estamos parados y hacia dónde no queremos ir, estamos a tiempo todavía de cuidarnos y protegernos en pos de lo que se viene. Porque lamentablemente, como dijimos antes, todo avanza muy rápido, el antisemitismo avanza muy rápido, las comunicaciones avanzan muy rápido. Y si no somos conscientes de esto, no creo que haya ninguna, o sea, no hay ninguna particularidad en América Latina por la cual, si nosotros no hacemos algo para prevenirlo, estemos exentos de tener el mismo antisemitismo como el que vemos hoy en Europa. Así que creo que tenemos que aprovechar esa ventaja y cuidarnos y proyectar a futuro, pensar estratégicamente cómo nos vamos a cuidar, cómo nos vamos a unir, cómo vamos a fortalecernos entre nosotros. ¿Y tú, Galit, qué opinas? ¿Cuál es la particularidad de América Latina? Además de lo que dice Gaby, que es muy cierto, creo que los desafíos de América Latina es la educación. La educación en América Latina está muy por debajo en todos los temas, en aprender idiomas, si bien hay muchos profesionales de la salud, pero yo creo que con todo lo que tiene que ver con culturas estamos muy atrasados. Hay mucha mirada hacia esta idea de la víctima-victimario, ¿no? Es decir, de los pobres y los ricos. Hay una idea acerca de cómo es mi mundo, entonces todos los mundos son iguales. Y creo que ahí es donde pecamos, en la educación, que la manera de comunicarse en Medio Oriente es a través de los misiles y las bombas. Así se comunica Medio Oriente. Israel es un oasis que quiere conversar con cabezas primitivas y es imposible. Entonces hay que hablar un idioma en el cual se entiendan. Y lamentablemente, como es tan arcaica ese idioma, que todavía es a los golpes y no es a través de la palabra, como uno tal vez entiende en esta parte del mundo, cuando uno empieza a entender que no todo el mundo es como yo lo vivo, yo creo, ahí es donde empezamos a entender que somos Latinoamérica, otra cosa es Australia, otra cosa es Europa, o sea, cada uno tiene su idioma. Y esto es fundamental para entender la realidad en Medio Oriente, cómo es la comunicación en Medio Oriente. Y sumo algo también ahí que Galit decía, porque obviamente el tema de la educación es clave. Sin educación no hay nada que vayamos a poder hacer, pero a veces en Latinoamérica creemos que todo lo que pasa está muy lejos y que acá no va a llegar. Lo vemos con ojos de, está el mar en el medio, son miles y miles de kilómetros, lo que sucede en Europa queda en Europa, y no es así. Creo que el gran desafío de Latinoamérica es la humildad, de entender que todos somos vulnerables. Y ya habiendo tenido 2 bombas en Argentina, digamos, esto ya sucedió, no es que nosotras estamos hablando por hablar, o mismo personas, influencers o judíos que han vivido amenazas en la calle, en cualquiera de nuestros barrios, digamos. El tema es esto, ¿no? Como seguir a través de las redes y estos canales como Enlace Judío, Veo y Coalición, y todos los que quieran sumarse, seguir difundiendo lo que nos sucede. Pues muchísimas gracias por esta entrevista. La verdad, súper interesante acerca de fake news y antisemitismo en las redes. Cuéntenos como parte de la familia y bienvenidos a esta familia que somos. Gracias. Y no solamente gracias por la invitación, por el espacio y la charla, sino también gracias por todo el trabajo que hacen. Son uno de los medios más importantes para México y en general para toda América Latina, así que también son todo un ejemplo para nosotros de lo que hay que hacer y de cómo informar a nuestra gente. Muchas gracias, y ustedes también son el ejemplo para nosotros de la voluntad y del profesionalismo, así que sigamos juntos. Sigamos. Gracias. Bueno, gracias, hasta luego. Chau, chau.